Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pudimos adorar juntos, cantar juntos, exaltar tu nombre y ahora vamos a aprender juntos acerca de tu palabra. Te pido que tú ilumines nuestro corazón, nos des entendimiento, Señor, a nuestros pensamientos, nuestro carácter, Señor, para ser fieles, para aprender de tu palabra y para aplicarlo a nuestro diario vivir. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, carta a los Romanos. ¿Y dónde se encuentran estas cosas que queremos hablar con ustedes? Yo realmente estaba hablando estoy pensando en hablar con nuestro pastor y decirle que para que yo realmente me pueda empapar en esto, necesito visitar Roma, ¿verdad? Pero yo creo que va a tener que esperarse, no está en el budget. Pero bueno, déjame te cuento y te doy un poquito de historia en qué es lo que está pasando. Pablo, si tú no conoces a Pablo, Pablo no fue uno de los apóstoles originales. Pablo conocía la ley, quiere decir que él era un judío y también él tenía ciudadanía romana. ¿Ok? Entonces él era un judío que así como le llamaríamos ortodoxo, que él estudiaba la ley, sabía la ley y era celoso de la ley, lo que es los primeros libros de la Biblia. Estaba esperando al Mesías, pero él no creía que Jesús era el Mesías. Entonces lo que él empezó a hacer es perseguir a los cristianos por andar de habladores diciendo que Jesús era el Mesías. Y mientras él estaba en sus excursiones persiguiendo a los cristianos, viene Dios y tiene un encuentro con él y Jesús le dice: yo soy al que tú persigues. Se cae del caballo, queda ciego y es una historia fenomenal de la cual hoy no estamos hablando. Solamente quiero explicarte la historia de Pablo. Entonces Dios habla a Pablo para que venga y sea un apóstol y lleve el evangelio de Dios, las buenas nuevas de que ahora Jesús fue el Mesías y cumplió con todas las leyes, y él pueda llevar las buenas nuevas a todos los judíos y a todos los gentiles y como dice, como nos mandó Jesús a todos nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Pablo literalmente iba a muchas partes. Es más, la carta a los romanos, algunos creen que se escribió en su tercer viaje misionero. Por eso digo, yo necesito un viaje misionero a Roma. A ver si el pastor apuntó eso, ¿verdad? En su tercer viaje misionero, él estaba en Grecia, en la ciudad de Corintios, cuando él escribe esta carta a los romanos. Ahora, a lo mejor tú te estás preguntando, pero Josías, pero Rubén, como algunos me conocen, ¿cómo es de que, para qué le escribió a los judíos? ¿Para qué le escribió a la gente que estaba en Roma? Realmente, ¿para qué era esto? Qué bueno que me preguntas eso, porque quiero explicarte un poquito acerca de eso. ¿Por qué le tenía que escribir a los judíos y a los cristianos que estaban en Roma? Déjame te doy la historia de Roma en ese entonces. En el año 49 ya hay cristianos en Roma que son gentiles, quiere decir que son romanos y a lo mejor españoles y grecos y a lo mejor había algún mexicano por ahí, no sé. Y había cristianos judíos. Y entonces entraban los cristianos judíos y dice la historia, no es la Biblia, sino dice la historia. Si tú estudias la historia de la iglesia, la historia, todo lo que está escrito, fue escrito aún en ese entonces. Dicen que más o menos en el año 49, los judíos cristianos empezaban a entrar a las sinagogas y a predicar a Jesús. Y ellos empezaban a decir que Jesús era el Mesías. Y entonces los judíos ortodoxos, los judíos que no creían que Jesús era el Mesías, se empezaban con pleitos. ¡Ey, cállenlo, quítenlo, bájenlo, sáquenlo! Y los pleitos eran tan grandes que algunos escritores lo pusieron de que los gobernantes pensaban que eran protestas. Oye, estos judíos locos están protestando, están destrozando cosas, ya se salieron a las calles. O sea, los pleitos eran por todas partes. ¿Y qué es lo que pasa? Que el emperador de ese entonces, que se llama Claudio César, en el año 49 expulsa a todos los judíos de Roma. Imagínate como que si estuviéramos hoy aquí en Houston y de repente digan estos
no latinos, era más específico, dijera a lo mejor estos mexicanos, estos hondureños, estos salvadoreños están haciendo pleito, vamos a expulsarlos de Houston, ¿okay? De Roma, o de Texas, de lo que quieran. Entonces los expulsa. ¿Qué es lo que pasa? Que se quedan los cristianos que son romanos, no los cristianos judíos. Los cristianos judíos los corrieron. Entonces se quedan solamente los cristianos romanos ahí en Roma. Y cuando se muere el emperador Claudio César, 5 años después, en el año 54, es cuando los judíos empiezan a regresar a Roma. Y regresan entre esos judíos, los judíos cristianos que creen en Jesús como el Mesías, y llegan y se encuentran con una iglesia cristiana de romanos. Y ahora resulta que estos romanitos cristianos no se circuncisan. Ahora resulta que estos cristianos romanos no guardan el sábado. Ahora resulta que estos cristianos romanos no llevan la misma dieta y están comiendo tocino con sus huevos. Ahora, un amén para el tocino, Dios. Soy del equipo romano. Ahora resulta que los cristianos que están en Roma no siguen las leyes y las costumbres, ni siguen las fiestas que tenían los judíos. Y entonces, otra vez que ya en el año 54, que regresan y empiezan a llegar, otra vez empiezan pleitos, pero ahora no entre los judíos cristianos y los judíos ortodoxos, sino entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Empiezan los pleitos. Y más o menos entre el año 55 al 57 es cuando Pablo empieza a escribir y empieza a escribirles esta carta a esos judíos y a esos gentiles que están en Roma, que son cristianos. Y es lo que vamos a estudiar estas siguientes semanas. Yo no sé si te suena un poco familiar o te suena como una serie interesante la cual tú quieres escuchar, pero se aventó Pablo. Pablo les tiró teología en los primeros 5 versículos y luego sigue y Pablo empieza a hablar de conducta y de comportamiento y empieza a hablar aún más allá y vamos a estar desglosando todo eso, pero la tarea tuya es ir con nosotros y leerlo también. ¿Ok? ¿Sabes de que cuando yo recibí una carta de quien ahora es mi esposa, antes cuando éramos novios, los jóvenes no saben de esto, ¿verdad? Pero antes se escribía algo que se llama cartas, así ponías un lápiz, dibujabas corazoncitos. Ahora ya nada más textea la gente, ¿verdad? Pero antes tomabas tu tiempo. Y yo recuerdo cuando yo recibí una carta de mi esposa, yo la leía toda. Y yo no sé cómo le hacías tú, pero de seguro no decías, ya leí el primer párrafo, voy a descansar y mañana sigo leyendo, ¿verdad? Lo que yo quiero y quiere el pastor es de que tú veas esta carta a los romanos como una carta para ti. Y que tú lo abras Romanos y empieces a leer y empieces a indagar. Y ¿sabes lo que pasa? Que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios empieza a hablarte a ti también. Y te dice, ¿serás tú gentil? ¿Serás tu comportamiento como los judíos? ¿Dónde estás tú? Y empiezas tú a ver lo que el Espíritu Santo te está hablando a través de la palabra. Y esperamos de que en estas semanas que vamos a estar hablando de eso, que tú no duermas, que se te quite el apetito y que te den ganas de leer la palabra de Dios, indagar, conocer más acerca de lo que Dios quiere hablar. Se acabaron los amenes, yo sé, no importa, yo entro aquí. Así es que la carta a Roma, que nosotros la conocemos como el libro de los Romanos, Pablo la escribió a una iglesia dividida. A una iglesia de los cuales los romanos son unos hipsters que ya no siguen todas las reglas y los judíos son unos juzgones que solamente quieren que se sigan la ley. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Cómo debemos unificarnos? Y es una palabra
de amor y de unificación. Es una palabra donde Pablo empieza a escribir y le escribe a los dos. Le escribe a los gentiles y le escribe también a los judíos y habla acerca cómo a través de Jesús somos unidos. Y hablamos de todo lo demás de comportamiento, pero nuestro pastor hace 2 semanas, si no lo escuchaste, él empezó con esta serie y él nos habló acerca de Romanos capítulo 1. Si estás ahí conmigo, el versículo 16 al 17 dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrita: el justo vivirá por la fe. ¿Okay? Así es que ya hablamos de eso. Te lo perdiste, ves YouTube, búscalo, encuéntralo, Facebook. Pero es un buen comienzo. Pablo está diciendo: hola, buenos días, soy Pablo, siervo de Dios, y no me avergüenzo de servir a Dios, y ahí les va. ¿Ok? Y luego, ¿qué creen? Empieza bien filoso este Pablo. Y yo quiero que tú entres conmigo, porque mira, tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? Pero luego entramos nosotros a lo que es esta exploración hacia los romanos, y es muy buena. Este Pablo usa una manera de hablarnos donde hace preguntas. Y empieza a hacer preguntas y muchas las contesta, pero no todas las contesta, porque unas preguntas son tan obvias la respuesta que te la hace así como una pregunta retórica. ¿Sí me entiendes? ¿Sí entienden, no? Así como cuando se para tu esposo después de haber comido y tú lo serviste muy bien, y va a la cocina y tú lo ves que agarra así y dice: ¿otra vez te vas a servir? Es una pregunta. Los hombres ya conocemos la respuesta. La respuesta es: no, mi amor, le estaba dando vuelta aquí, ya voy a lavar el plato, ¿verdad? Una pregunta retórica de la cual tú ya conoces la respuesta. Y usa este formato de preguntas y respuestas. Pablo registra la presentación más sistemática de doctrina en la Biblia. Pero Romanos es más que un libro teológico, es un libro que también da exhortación a las prácticas, cómo debemos comportarnos como cristianos, judíos o gentiles, jóvenes o veteranos, hombres o mujeres. ¿Cómo debemos comportarnos? El Romanos no es solo para solucionar los problemas, porque vaya que había problemas, y hablar de la conducta, sino es para darles una fundación firme en la fe. Es una carta completa que contiene mucho para nosotros, y por eso debes leerla. Más que nada, Pablo nos enseña las buenas nuevas que se encuentran en Jesucristo y que son dadas a nosotros gratuitamente, y no nos las podemos ganar por hechos. Y yo creo que tú también te beneficiarías y deberías de saber lo que es Romanos y seguirlo. ¿Ok? Vamos empezando. Tengo hasta mediodía, porque dicen que ahora que ya no estoy, nos vamos hasta mediodía, Mike. Así es que no es cierto, estuvo buenísimo el servicio. Dice mi papá que yo siempre estoy regañando por el tiempo, pero no es cierto, es que me da hambre, es todo. Cuando ustedes tengan hambre, empiecen a decir amén. Y yo digo: ya recibieron, ya me callo y vamos a orar, ¿verdad? Sí. Todos los que ayunaron ya empezaron con los amenes, ¿verdad? Ok. Y me invitan también, no se la bañen. Ok. Miren, yo solamente tengo 4 observaciones para ustedes, y voy a solamente revisar, y vamos a leer mucho Romanos. Saca tu Biblia y realmente, y si quieres, solamente toma nota y luego vas a leerla en casa, porque tú vas a tratar de leer. Yo te voy a leer la versión que me gustó más a mí. La versión se llama Nueva Traducción Viviente, porque lo habla un poco más simple para nuestro tiempo. Así es que si quieres, escúchame, pero toma nota y luego tú lee Romanos 1, 2 y 3, porque luego nos vamos a los otros, ¿ok? Así es que empieza Pablo, Romanos capítulo 1, después de la introducción, después de lo que nos habló el pastor, empieza. Y si estás tomando notas, número 1, lo primero que nos dice Pablo es que los gentiles son culpables de pecado.
Vámonos ahí, vamos empezando con estos gentiles que se quedaron allá en Roma y les dice que son culpables de su pecado. Quiero que vayas conmigo al versículo 18 o que nada más pongas atención y te lo voy a leer. Y como te dije, vamos a leer mucho y ten paciencia conmigo. Si no me conoces, yo soy Rubén Josías, pastor asociado aquí, hijo de nuestro pastor Rubén Pérez. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, mis papás se vinieron para Houston, no me pidieron permiso, no me pidieron mi opinión, se vinieron para acá, me enrolaron en la escuela porque Dios nos llamó para acá y entonces me pusieron en algo que se llama ESL, que empiezas a hablar con el español y luego en inglés y total, todo eso para decirte que yo vine aprendiendo español de México y luego me enseñaron inglés aquí y lo único que he retenido es un Spanglish. Y realmente no sé, es algo tejano quizás donde hablo mucho y digo troca en vez de camioneta. Y ustedes tengan paciencia y vamos a caminar juntos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Si hay alguien que no dijo amén, dale un codazo y dile, tenle paciencia al pastor. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahora sí, versículo 18, vamos. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Hoy en día está de moda la verdad. Y mucha gente dice, bueno, esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad. Espérame. Nada más hay una verdad. O es blanco o es negro. ¿Cómo que tu verdad es amarillo? ¿Verdad? ¿Cómo que tu verdad? No. Y perversan la verdad. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente se quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron, con formas de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas, de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y aquí se pone bueno y un poco escandaloso. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de de tener relaciones sexuales. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Empieza a sonar un poco familiar esto. 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Aquí está la palabra de Dios, ¿ok? Como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ay, respira un poquito porque está fuerte la palabra de Dios, ¿verdad? Y relevante a lo que nosotros estamos viviendo. Y si tú te pones a pensar en todo lo que hemos aprendido en los libros de la historia en la escuela acerca de los romanos y cómo ellos crearon toda su ideología de Zeus y de Hércules. Y tenían sus dioses que ellos mismos inventaron. Y tenían sus filósofos. Acuérdate de que Roma era la capital del mundo. Y realmente yo creo que por eso le dio aún más importancia a Pablo. Así como que Pablo cuando estaba escribiendo la iglesia en los romanos, como que le echa crema a los tacos.
Es una de las cartas más largas que él hace y la hace muy bien. Porque quizás sabría Pablo la importancia de que Roma iba a tener en evangelizar todo el mundo. Entonces nosotros estamos leyendo acerca de eso y vemos mucho en los libros de historia acerca del tiempo y de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Están conmigo? Muchas gracias. Hoy no traje pañuelos, siempre se me olvida. Ya, la palabra de Dios me ayuda. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, muy bien, porque están callados ahorita. Ok, ¿saben qué? Voy a seguir leyendo. Esto va para los gentiles. ¿Qué creen? Nosotros somos los gentiles porque nosotros no somos los cristianos. O sea, los cristianos judíos. Ok, nosotros somos, así es que ahí les va, sigue afilando la palabra Pablo y vamos con el versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas, maldiciones y chismes. Ay, Dios mío. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. ¿Qué es fanfarrones? No sé, pero se oye feo. Yo no quiero que me digan fanfarrón, no es decir, calmado, ¿verdad? Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros que también las hagan. Ellos saben que están en pecado y que la paga del pecado es muerte. Y aún así lo hacen e invitan a otros. Suena familiar esto. Así es que, ¿qué es lo que quiero que te lleves del capítulo número 1? Aparte de lo que ya nos enseñó nuestro pastor hace 2 semanas, es de que aquí Pablo nos dice en el capítulo número 1 que los gentiles son condenados porque somos pecadores. Los gentiles somos unos culpables. Ok, qué bueno que acabamos con el capítulo número 1. Pero luego, como es una carta y sigue escribiendo, y como les dije, le puso crema a los tacos, llegamos al capítulo número 2 y Pablo dice, ahí le va a todos los judíos. Así es que si estás tomando notas, lo que quiero que te lleves del capítulo número 2 es de que los judíos también son culpables de pecado. Ya vamos mal, iglesia. Ok, los judíos cristianos que están siguiendo la ley también son culpables de pecado. Y ahora te voy a leer Nueva Traducción Viviente. Ahí te va, ok, escuchen conmigo, capítulo 2. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Ya estaban juzgando, acuérdense que empezaron a decir, hey, estos romanos y estos cristianos romanos, dice, tal vez tú piensas que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas y sabes que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Dios no te va a perdonar. Si estás mal, estás mal. Versículo 3, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podría? Y aquí les van las preguntas retóricas, ¿verdad? Y ahí va otra vez el 3. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Versículo 5.
Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, el cual se manifestará al justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestra que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que vivan para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y justicia para aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Vemos en el capítulo 3, y no voy a entrar en eso porque no es lo grande que quiero mostrarte, pero vemos en el versículo 3 de que Pablo hace la pregunta: entonces los judíos ¿no somos más importantes? Y básicamente les dicen no. Y sí, o sea, eres escogido. Dios te escogió judío. Dios es judío y Dios vino contigo primero. Entonces, bravo judíos, pero no en que estás en lo mismo que los gentiles, de que si no tienes a Cristo no tienes nada. Y de que tú también eres susceptible a ser pecado y ser juzgado. ¿Ok? Entonces, y eso tú lo puedes leer en tu casa, el capítulo 1 y 3, pero quiero seguir leyéndote esto último que te quiero leer, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Lo último que te voy a leer del capítulo 2, tú vas a leer todo en tu casa. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante los ojos de Dios. ¿Ok? El simple hecho de venir a Catedral de la Familia todos los domingos no te hace justo ante Dios. El simple hecho de ofrendar, de dar los diezmos, de mandar al pastor Rubén Josías a Roma, no te hace justo ante los ojos de Dios. ¿Ok? Versículo 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por su instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, por su propia conciencia y sus propios pensamientos, su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan a bien, les indican que están haciendo lo correcto. O sea, cuando hacen lo bien, cuando se portan bien, saludan, todos lo están haciendo bien, no les dices: hey, bien hecho, hoy saludaste a todos en la iglesia, no se te pasó ninguno. No, ¿verdad? Nada más le dices: hey, ¿no saludaste a aquel? ¿Verdad? Nada más estás viendo lo malo. Dice el versículo 16, y quiero que te quedes con este versículo, subrayalo si puedes. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Ouch. Les dice: judíos, ustedes que tienen la ley, ustedes que la sigan, ustedes que apuntan todos los dedos a todas partes, viene el día que van a ser juzgados y tus trapitos van a salir. Y lo que tú estás haciendo va a salir. Así es que, chihuahuas, los gentiles culpables y los judíos también culpables. Por favor, Pablo, háblanos en el capítulo 3, ayúdanos a encontrar la solución. Si nada más tuviéramos el libro de los Romanos, ¿verdad? Fuera suficiente, yo creo. Vámonos al capítulo 3. Tanta teología sí tiene Pablo que es bastante.
Todos, si estás tomando notas en el capítulo 3, quiero que te lleves esto, de que todos somos culpables. Ok, capítulo número 3, todos somos culpables. Así que Pablo nos confirma que todos somos pecadores en este capítulo 3. Solo hay uno que ha caminado sobre la tierra perfectamente, nuestro Salvador Jesucristo. El resto de nosotros somos pecadores, como lo aclara la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir, de aunque usted no lo crea, el pastor Rubén Pérez no es justo. Solo hay uno. Ni yo, ni los que dirigen la alabanza, y ni tú. Solo hay uno. Luego en el versículo 23 del mismo capítulo nos vuelve a decir Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como somos pecadores, necesitamos la gracia de Dios si vamos a ir al cielo. ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo podemos entonces recibir parole? ¿Cómo podemos que alguien más pague nuestra condena? Si nosotros somos culpables, ¿cómo podemos conseguir al mejor abogado? Hay alguien que nos puede ayudar a sacarnos de la cárcel. Hay alguien que pueda pagar nuestra condena por nosotros. Y qué bueno que Pablo escribió el capítulo número 3 donde nos explica que todos somos pecadores. Y que de la única manera que nosotros podemos encontrar la salvación es a través de Jesús. Así es que la cuarta cosa que quiero que apuntes, si estás apuntando, es: somos pecadores, pero somos justificados a través de Jesús. Somos pecadores, pero somos perdonados a través de Jesús. Y quiero leerte ahora el versículo 21. Dice: Cristo sufrió nuestro castigo, pero ahora tal como se prometió. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justificados ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, quien fuera quien fuera. Si tú pones tu fe en Cristo, Él te justifica. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente. Y ya perdí mi lugar. El iPad no quiere. Me quedé así con la voz alta y les iba a decir algo. ¿En qué versículo? 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Era borracho, pero ahora soy justificado. Era mentiroso, pero ahora soy justificado. Era un pecador, pero ahora soy justificado. No porque yo di mucho dinero. No porque yo hice tantas cosas buenas. No porque yo me lo merezco, si yo soy el santo de mi pueblo. No, hombre, si yo me sé Romanos de memoria. No, no por nada de eso. La única manera es a través de Jesucristo. A través de su gracia. Es la gracia de Dios que nos da gratuitamente. Y a lo mejor tú estás aquí y tú dices, ¿qué es eso de gracia? Explícame lo de la gracia de Dios. ¿Qué significa? Significa un favor inmerecido. Significa que alguien te hizo un favor que tú no te merecías. En otras palabras, recibir algo que no hemos ganado. A medida que nosotros aprendemos de la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, Él quiere que hagamos el esfuerzo sincero para obedecerlo. Nosotros en esta iglesia, ya saben ustedes de que lo hemos dicho varias veces, que es un hospital. Que es un hospital donde viene la gente enferma, donde viene la gente que necesita tratamiento inmediato o tratamiento a lo mejor leve.
¿verdad? Hay gente que va al hospital y se está muriendo. Y hay gente que va al hospital y nada más le dolía el oído, una muela, o no es tan grave. Pero mira, yo no sé cómo tú has llegado a la iglesia, pero es un hospital donde tú eres bienvenido. Si tu matrimonio fue destrozado, si has usado drogas, si estás en pecado, eres bienvenido aquí. Es un hospital. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo entra al quirófano y empieza a través de su palabra, empieza a cortar y empieza a transformarte. Cuando tú le das tu vida a Cristo, empieza la transformación. ¿Y qué quiere decir? Que continuamos siendo hospital, pero tú te debes de mover de emergencia a cuidado a largo plazo. Ya mejor me voy a terapia, ¿verdad? Y para eso son buenos los grupos de vida. Y para eso son buenos los miércoles, de que tú vengas y estés con otra gente y que tú empieces a recuperarte. Pero no te quedas ahí. Nos vamos entonces de cuidado de largo plazo y nos vamos a ser enfermeros y a ser ayudantes de Dios y doctores. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Te receto que tú vayas a leer Proverbios. Te receto que tú vayas a leer Romanos. Te receto de que tú dejes esa relación. Y nosotros empezamos a ser ayudantes de Dios y enfermeros de Dios y doctores de Dios. Y sigue siendo un hospital, pero no siga siendo el paciente que viene todos los días. Haz el esfuerzo de obedecer sus mandamientos. Haz el esfuerzo de caminar. Y no siempre, ay, viene otra vez de emergencia este hermanito, chihuahuas, ¿cuándo va a crecer? Se ríen, pero ustedes lo conocen. Es más, ¿por qué no apunta? No, no es cierto. Ella apuntó a decir chihuahuas. Ok, miren, no nos podemos quedar en donde estamos. Tenemos que seguir caminando. Quiero terminar diciéndote esta historia. Tú la conoces, la historia del hijo pródigo. Muchas veces hemos hablado acerca del hijo pródigo. Ha condenado, agarró todo el dinero y se fue de party. Lo conocemos muy bien. Hemos hablado del papá que representa como Dios, porque el papá te recibe, vienes con pecado. Finalmente el hijo pródigo se le acabó el dinero, entró la recesión, se le acabaron los amigos y estaba en un cochinero ahí dándole de comer a los marranos y dijo, yo creo que ser lo más bajo, el más bajo empleado de mi papá es mejor que estarle dando de comer a los marranos. Ellos viven mejor que yo. Y él se fue y vemos a un papá que está recibiendo al hijo pródigo y le dice, véngase para acá, mi hijo, y le da un abrazo y le dice, me lo bañan, me lo cambian, me lo peinan, me le traen el anillo, me le traen la capa, es mi hijo y vamos a celebrar que ya regresó. Como te digo, aquí es un hospital y llega el hijo pródigo como al hospital y él solamente pide perdón y el papá le da un abrazo y empieza ahí a trabajar con él, a volver a levantarlo, porque llegó como un derrotado, llegó como un pobre pordiosero y lo empieza a levantar y le da honra y le da honor y dice, ya no eres un cochinero, ahora eres el hijo de papá. Aquí tenemos prestigio, aquí nos conoce, ahora un anillo, ahora una capa. Pero ¿sabes del cual no hablamos mucho? Del otro hermano. Se nos olvida que hay otro hermano. El otro hermano, quiero contarte tantito del hermano. El hermano, él sí era obediente. El hermano era obediente. El hermano era trabajador. El hermano le estaba administrando todo al papá. El hermano se había ganado la confianza de papá porque él lo puso administrando todo. Es más, todo lo que tenía papá le pertenecía al hermano que se quedó ahí fiel. Pero cuando están en la fiesta, cuando llega el hermano que el hijo pródigo y ya es redimido y empieza la fiesta y échale mariachi y empieza ahí todo eso, dice, oye, ¿y dónde está mi otro hijo? Está afuera, no quiere entrar. ¿Cómo que no quiere entrar? ¿Qué pasó con este? Entonces va el papá afuera y le dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué no quieres entrar acá? Yo he estado aquí, a mí nunca me hiciste una carne asada. Yo he estado aquí, a mí nunca me trajeron el mariachi. Yo he estado aquí y a mí no me celebra. ¿Dónde está mi capa y mi anillo?
Yo soy fiel, yo soy trabajador, yo soy obediente, nunca te he dado problemas, yo vengo hasta los miércoles, yo soy maestro, yo leo toda la Biblia 2 veces al año, yo soy cuate del pastor. Y qué pena que ahí se acaba la historia. El que era obediente, fiel, la mano derecha que estaba ahí, se acaba la historia y no entra a la fiesta. Y sabes de que un día va a haber una fiesta llamada las bodas del Cordero, y van a llegar algunos de nosotros, hijos pródigos, y vamos a decir: estos son todos mis trapos. Tú los conoces, pues ver mi historia en la pantalla. Soy pecador, no merezco estar en el cielo. Pero ¿sabes qué? Yo soy cuate de Jesús, porque yo un día llegué a un hospital llamado Catedral de la Familia y le di mi vida a Él. Y la palabra de Dios dice que Él me justifica. Así es que todos mis pecados me son perdonados. Y van a decir: ¿sabes qué? Bienvenido, bienvenido a las bodas del Cordero. Y a lo mejor va a llegar alguna gente que dice: pues ya saqué mis trapos, no son muchos, porque yo crecí en la iglesia, yo fui obediente, yo serví a Dios, yo daba clases. Cuando hicieron One Day Houston y que el pastor dijo: nadie se apuntó, yo sí me apunté. Y yo doy mis diezmos, yo le doy un poquito más. Chécale, de seguro estoy en la sección VIP del cielo. ¿Y será que algunos de nosotros, y hoy quiero hablar a los dos, el pródigo y al fariseo, al judío en corazón? ¿Ya viste? No está siguiendo la ley. Trae tenis blancos otra vez. Chihuahua. Nunca aprendió. ¿Cómo no se viste como el pastor? Al fariseo que dice: aquel no me saludó. Al que está con todas las reglas: yo doy diezmo, yo esto y el otro. Checa tu corazón. Checa tu corazón. Porque todos somos pecadores y todos necesitamos la redención de Jesús. Y vamos a ver en los siguientes capítulos, sigue el pastor y luego seguimos nosotros y vamos a darle, pero vamos a ver, sigo yo y luego el pastor, luego yo, y ahí nos vamos hasta que acabemos Romanos. Y sigues tú, porque tú vas a ir a leer Romanos 1, 2 y 3, ¿verdad? Amén, díganme. Y vas a ver cómo Pablo dice: ¿sabes qué? Las obras no te garantizan el cielo, es más, no te dan el cielo. Y yo me puse a pensar en esa parte y de que estaban entrevistando hace poco a Ronaldo, y porque se fue del Manchester, no sé qué equipo estaba, y luego se fue a Dubái a jugar. Y lo estaban entrevistando y le hace una pregunta y le dice: tú buscas todos los reconocimientos, tú buscas ser el jugador del Balón de Oro, tú buscas tener el récord de goles, tú buscas ganar los campeones y ser el MVP y le empieza a nombrar de que si él los busca, porque ya ven que hay esa rivalidad con Messi, que ahora está en Miami, y si no me pueden llevar a Roma, pues llévenme a Miami, ¿eh? Pero y allá comemos comida italiana, ok. Y ya ven que hay una rivalidad entre Messi y Ronaldo. Y Ronaldo contestó de esta manera. Él dijo: yo no sigo los awards, yo no sigo el Balón de Oro, yo no sigo todos los récords. Dice: los récords me siguen a mí. Y al principio lo escuché y dije: qué creído Ronaldo, por eso a la gente le gusta Messi. Y tú quedas del equipo de Dios, el Real Madrid, Chihuahua. Pero ¿sabes qué? Luego apagué la tele y me puse a pensar y dije: ¿sabes qué? Yo quiero que cuando yo llegue al cielo no sean mis obras. Yo diga: yo seguí a Cristo, yo fui justificado por Cristo, y porque yo fui un fiel cristiano, las buenas obras me siguieron a mí.
Y por eso di, y por eso fui amoroso, y por eso empecé un grupo, y por eso sirví, y por eso fui de bendición para otra gente. Porque yo seguí a Cristo. Y lo demás es añadidura, porque cuando vengo ni lo sé decir bien, porque cuando voy caminando Él me da amor, gozo, paz, paciencia, control propio, benignidad, fe. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y quiero hacer una oración. Es muy interesante la carta a los romanos, y es muy relevante a lo que el mundo está viviendo hoy en día, porque la palabra de Dios no tiene fin. Y sigue redarguyendo, y sigue transformando, y sigue enseñándonos. Yo quiero que tú inclines tu rostro y quiero hacer una oración por todos. Pero antes de orar por todos, quiero orar por algunos. Yo creo que a lo mejor hay alguien aquí que se identifica como el gentil pecador, o a lo mejor como el judío pecador, que necesita ser perdonado. Y si ese es tu caso hoy, mientras la gente tiene sus ojos cerrados y sus cabezas inclinadas, yo quiero que tú levantes tu mano, porque queremos darte la justificación a través de Cristo al tú aceptar a Cristo. Yo no te la doy, es gratuita, yo te voy a guiar. Y si ese eres tú, Dios te bendiga. Quiero orar por ti, Dios te bendiga. Hay alguien más que quiere ser justificado, Dios te bendiga. Ahí te veo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga atrás, Dios te bendiga. Arriba, Dios te bendiga. Ahora, catedral, vamos a hacer esta oración todos juntos. Di: Padre Celestial, esta mañana te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Perdóname de todos mis pecados, hazme de nuevo. Acepto el regalo de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. Ayúdame a caminar y a ser fiel y a ser obediente y a crecer y a servir. En el nombre de tu Hijo Jesús, te hago mi Señor y Salvador. Amén y amén. Ahora vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por Romanos, Señor. Por esta carta que tú le diste a Pablo para que guiara a esa iglesia en Roma. Señor, sería que Pablo conocía la importancia de un puerto, una ciudad grande con un alcance mundial. Señor, y él quería que ellos tuvieran un fundamento firme, que ellos supieran que solamente a través de Jesús hay salvación. Y luego fue a explicar más cosas, Señor, en las que iremos viendo. Pero ayúdanos a nosotros a entender que no es por nuestras obras y no es por lo que damos o hacemos, es solamente a través de ti, Señor, que tenemos vida eterna. Así es que día a día tenemos que cuidar nuestro corazón, que cuidar nuestros pensamientos y seguir siendo transformados y renovados y seguir caminando y acercándonos a ti. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Usa esta iglesia. Yo creo que esta palabra, esta serie que el pastor trajo a nuestra iglesia es importante, Señor. Yo creo que tú quieres dar una fundación a Catedral, para ese avivamiento que estamos viendo en los jóvenes, para este avivamiento que se viene. Y tú quieres que nosotros estemos firmes en la fe y que nuestro comportamiento y nuestro crecimiento siga, Señor. Y que nosotros encontremos ese amor y esa transformación que solamente es encontrada a través de ti, para marcar la diferencia a todo Houston y a seguir influyendo otras iglesias y otras ciudades y otros países, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. No te pierdas lo que viene, ¿ok?